Entonces, muchachos, ok, el día de hoy vamos a ver lo que es el taller número 3. Es la primera sesión de dicho taller. Ah, bueno, entonces, eh, hablando pues del taller anterior, el taller número 2, pues algunos compañeros pues me escribieron que tuvieron dificultades de pronto al enviarlo. Entonces sepan que si están dentro de ellos, dentro de este grupo de compañeros, pues ok, si se demoraron 2 minutos, 3 minutos, listo, no tengo problema. Si ya pasó más de una hora, bueno, ahí ya tocaría mirar, ahí ya sería otra cuestión, ¿sí? Sin embargo, pues quiero recalcarles, pues traten de tener o de subir algunas, o bueno, con 10 minutos de anterioridad, de todas maneras, pues no están exentos a que el internet falle, cosas así. Entonces, pues, eh, bueno, esto es como para prevenir, ¿no? Ok, entonces, adicionalmente, también yo les comenté que posiblemente en la semana pasada les iba a enviar las soluciones del taller número 1, es decir, los talleres que ustedes me entregaron ya se los iban a entregar calificados, pero me quedé por la mitad y bueno, surgieron más cosas y no me dio tiempo, ¿sí? Entonces, voy a tratar de que esta semana ya se complete. De todas maneras, pues sepan que siempre, o sea, me preguntaban algunos otros compañeros, no, es que teníamos dudas, teníamos, bueno, remítanse a la rúbrica, siempre la publico junto a la guía y pues ahí van a encontrar la información, ¿sí? Bueno, ok, entonces, para el día de hoy, pues tengo para presentarles como el taller, como darles un poquito de contexto y adicionalmente vamos a ver algo de lo que respecta a ancho de banda y un poco de respuesta en frecuencia en general. ¿Listo? Entonces, ok, vamos a empezar de una vez. Voy a compartir pantalla. Entonces, la práctica 3, la que ya pasamos, se titula Diodo Zener y amplificador operacional. Entonces, esta práctica denota muy bien pues lo que intenta hacer. Intenta hacer un punto de corte entre lo que veníamos viendo, diodos, y, un punto de avance de lo que vamos a ver, que es el diseño de amplificadores. Obviamente, pues los vamos a ver con transistores, pero por el momento, pues, para adquirir la información, para poder como verla más fácil en cuanto a cómo se realizan algunos amplificadores, bueno, vamos a partir del hecho de utilizar amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, este taller va a tener esas dos partes bien marcadas. Eh, si empezamos, pues, por la parte de diodos, diodos Zener, pues vamos a ver dos circuitos, los cuales se proponen como para que se vean dos como modos de funcionamiento de los Zener. Y es que, pues principalmente, como ya sabemos, los Zener se utilizan en modo inverso, de tal manera que se puedan utilizar como elementos reguladores de tensión, ¿sí? Bueno, entonces en esta primera figura lo que se intenta hacer es un circuito que permita observar bajo diferentes medidas de corriente y de voltaje cómo es el comportamiento de este diodo, es decir, cómo observamos el gráfico de corriente versus voltaje
del comportamiento de este diodo. ¿Listo? Ahora, para este circuito, pues se ha propuesto que ustedes mismos realicen o hallen los valores de estas dos resistencias, la cual una va a ser un valor fijo, como limitando la corriente, y la otra va a ser un valor cambiante, el cual nos va a permitir regular la corriente que pase a través de este diodo. ¿Sí? Bueno, se preguntarán, bueno, ¿de dónde salen los valores para hacer estos cálculos? ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, es simple. Realmente, bueno, si en las otras simulaciones hemos utilizado los datasheets para ciertos datos, ciertas cosas que son importantes, pero que al final de cuentas no son del todo definitorios, por decirlo así, eh, pues aquí sí lo son. Este datasheet simplemente lo he descargado o sea, busqué diodo Zener 1N 4738 datasheet y bueno, de las primeras opciones estaba este datasheet. Todos van a representar casi lo mismo. ¿Por qué? Bueno, en principio, fíjense que este datasheet que se descarga no es únicamente para el diodo 1N4738, sino que es desde el 1N40, corresponde al 1N4748 hasta el 1N4764. ¿Y por qué? Bueno, primero hemos de decir que estos diodos, esta serie de diodos funciona a 1 vatio. Todos son Zener, ¿sí? El 29, el 30, el 31, todos son Zener. Y van desde los 3.3 voltios hasta los 100 voltios, ¿sí? Entonces, en dado caso de utilizarse, este es el voltaje el voltaje de ruptura inversa en el cual, o bueno, bajo el cual nosotros podemos implementar algunos reguladores, ¿sí? Entonces, eh, dependiendo del número que ellos tengan, vamos a tener diferentes valores de voltaje, ¿sí? De hecho, este valor de voltaje de regulación es el atributo más característico de estos Zener. Si uno va a una tienda y le pregunta así de manera muy rola, Bessie, me regala un diodo 1N4733 o un diodo 1N4739, él le va a mirar como con cara rara y le va a decir, ¿a qué voltaje? Normalmente. Si es alguien ya más recorrido, más conocido, pues les va a decir, ok, ese es el que funciona a 9.1 o ese es el que funciona a tal voltaje. Bueno, sí. Y es que lo que pasa es que estos Zener son más reconocidos es por su voltaje de regulación. Normalmente uno va y dice, buenas Bessie, me regala un diodo un diodo de 9.1 voltios y él le preguntará a qué bateaje. ¿Bateaje? Bueno, si uno quiere un 1N4738, pues le dirá, listo, uno de 8.2 a un bateaje de 1 vatio, ¿sí? Y pues estará comparando esta referencia. ¿De qué depende? O sea, ¿por qué este bateaje? ¿Y por qué nada más? Bueno, el valor máximo de corriente va a estar limitado por este bateaje y obviamente por el voltaje de regulación. Entonces, pues obviamente, sí vamos a ver que en estas tablas sí tenemos la impedancia perdón, la corriente máxima va a ir disminuyendo conforme vaya aumentando el voltaje de regulación. Y es natural. ¿Por qué? Porque básicamente corriente máxima por el voltaje, pues digan ustedes máximo, debe dar igual a 1 vatio. ¿Por qué? Porque no se puede pasar de ese vatio. Ya si se pasa, ya estamos saliendo de la zona Zener y estamos forzando a nuestro
diodo de tal manera que podría quemarse. ¿Listo? O bueno, ni simplemente no se quema o simplemente no da la corriente que debería dar. Entonces, pues para que tengan esto como bien entendido, no sé si lo habrán visto esta tabla en clase, por favor me confirman si sí, pero pues la idea es cómo basarnos en estos elementos para proponer una resistencia que permita la corriente de Zener mínima y la corriente de Zener máxima, ¿sí? Obviamente las cuales pues nos servirán para los cálculos que debemos hacer de estas resistencias. ¿Listo? ¿Si habían visto esta tabla anteriormente? Mm, no mucho. ¿No? Bueno. Esta tabla va a denotar, como su nombre, pues como lo dice, los valores máximos y valores mínimos de los de la corriente que aguantan los diodos Zener en modo de trabajo, es decir, en voltaje, en configuración inversa. Se ve, pues, de hecho, en la gráfica, en el circuito, porque pues este diodo, normalmente pues los diodos van al revés, permitiendo el paso. Bueno, este se pone al revés es justamente porque se quiere usar esa modalidad de regulación. Entonces aquí ustedes van a tener, por ejemplo, corriente de testeo, es decir, la corriente eh, en el punto nominal, máxima impedancia, máxima corriente en reverso, es decir, el valor máximo total. Aunque bueno, habría que ver, creo que realmente pues es esta, eh, es la que nos, no, perdón, y Z, ok, es esta, valor máximo de corriente. Eh, Corriente más pequeña, todo lo que tenga IZ, bueno, va a ser, uno es valor máximo, uno es el valor mínimo, y pues el otro es el valor nominal. Entonces, a partir de estas corrientes, o sea, ustedes deben calcular el circuito para que les den estas corrientes, ¿sí? Quiero que lo intenten si es que no lo han visto antes, como para que tengan una noción. Si no, pues lo miramos la otra clase con más detenimiento. ¿Listo? Por el momento, pues no voy a hacer mucho énfasis en esta parte porque pues pretendo que, bueno, eh, como que haya una parte de diseño que pues no les voy a spoilear de una vez. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí les dejo la duda. Pero bueno, más allá de esto, bueno, eso es lo que se basa en estos ejercicios. Simplemente hallar algunos valores de resistencia para ver algunos fenómenos y ver el funcionamiento de los Zener más detalladamente. ¿Listo? Este sería el primer circuito. El segundo circuito, bueno, también utiliza un Zener, pero pues la idea es que funcione como un regulador. Esta es la configuración básica de un regulador, es decir, es un elemento que independientemente del valor de su fuente, nuestro diodo va a estar regulando a cierto valor. Es decir, si yo le meto 12 voltios, esta configuración me va a permitir que mi diodo, por ejemplo, en este caso, que es el 1N4733, regule, por ejemplo, a 1.1 voltios. Si cambia a 9 voltios, de todas maneras va a regular a 1.5 voltios, 5.1 voltios, perdón. Es un elemento que permite hacer un intercambio en voltajes DC para que regulen según lo que uno necesita, ¿sí? Entonces, quiero que vean las características de este circuito. ¿Listo? ¿Cómo? Pues
La guía pues trata de ser lo más explícita de cómo se deben realizar los pasos. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes implementen estos circuitos, los prueben en simulación y respondan las dudas que se dan en la guía. ¿Listo? No sé si hay una pregunta en cuanto a esto, pues obviamente si me dicen que casi no la vieron, pues de todas maneras habrá muchas dudas, pero como les digo, eh, no les quiero spoilear la respuesta si antes no han tratado de encontrar. ¿Alguna duda? Ok, bueno. Entonces, esa sería la primera parte. La segunda, obviamente, tiene que ver con estos elementos llamados eh, amplificadores operacionales, AMP-OP, op-amp en inglés. Eh, ¿Quiénes de ustedes han visto este elemento? Normalmente se ven en circuitos. No sé si el profe Cristian Camilo, pues se los mostró. Eh, Porfa, pueden decir en el chat, sí, sí lo he visto, no, no lo he visto nunca. Sí, Ah, ok, eso lo dice todo. Ok, Esteban sí lo ha visto. El otro compañero, como, ah, no, ni idea. Esto depende mucho del profesor que hayan tenido en circuitos. Y es que algunos profesores lo incluyen en circuitos, otros no. Pero son elementos bastante importantes y bastante usados en muchas aplicaciones, no solamente en la electrónica, sino también en la ingeniería eléctrica y también en la ingeniería mecatrónica. Tanto así que, por ejemplo, yo este semestre di un curso en la EXI, en la Universidad de EXI, únicamente porque tenía el conocimiento de amplificadores operacionales y cómo usarlos en instrumentación industrial. Y sucede que en la industria hay muchos sensores que no alcanzan el voltaje necesario para que sean leídos por elementos como los arduinos, como los PLC, como todos estos elementos que permitan ejercer un lazo de control. Y pues es muy necesario implementar algunos amplificadores que permitan agrandar esa señal para que se pueda hacer leída. ¿Mm? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Por eso, pues los he incluido en esta guía. Además, que sirven de un punto de partida para lo que les digo serán los amplificadores diseñados usando transistores. ¿Sí? Entonces, para esta parte contamos con una configuración que se llama la amplificador no inversor, otra que se llama amplificador inversor y otra que se llama amplificador sumador. Sus nombres pues hablan de más o menos lo que hace. Si hablamos del amplificador no inversor, pues lo que se trata es de hacer crecer una señal, pero no invertirla. ¿Qué me refiero a invertirla? Bueno, pues simplemente, si esta es una señal sinusoidal, una señal invertida de la sinusoidal sería una que se refleja en función del eje X, ¿sí? Una reflexión, como básicamente multiplicarla por menos 1. Entonces, este amplificador no lo hace, pero este amplificador sí. Simplemente, pues uno es más robusto que el otro, tiene sus diferentes características, pero pues son configuraciones básicas. Y el otro, pues, es un sumador, es decir, tenemos dos señales de entrada, permite sumarlas y, bueno, tener una inversión, teniendo una inversión al final, pero pues la suma, ¿sí? Entonces, para quienes nunca hayan visto este elemento, eh, este, sí, este dispositivo como tal, puesto en un circuito,
Pues bueno, he de decir que vamos a hacer como una muestra rápida, o bueno, más que una muestra, va a ser como una presentación rápida de qué características permite hacer este circuito. Entonces, no es muy claro que digamos que uno le ingrese algo y salga por el otro extremo amplificado. No. Este elemento lo que permite es implementar algunas funciones muy especiales, ¿sí? Solamente basándose en dos... ¿qué pasó? Bien. Solamente basándose en dos, dos principios básicos. Bueno, en principio, si lo ven ustedes así, él va a tener solamente tres puertos, una entrada que se llama la inversora y una entrada no inversora. Cuando estamos en teoría, ambos elementos se consideran iguales, no tienen ninguna extensión entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Ambas son entradas. Y obviamente pues vamos a tener una salida. Ahora, algunos dirán que usted le mete el voltaje acá y sale amplificado. Así no funciona. Bueno, ¿cuáles son los principios que se rigen esto? Son muy simples. Primero, el principio de cortocircuito. Cortocircuito virtual. Bueno, ¿por qué se llama así? Es un principio que nos dice que entre estos dos terminales va a haber un voltaje diferencial nulo. Es decir, que el voltaje que haya en este nodo va a ser el mismo voltaje que haya en este nodo. ¿Por qué se llama cortocircuito virtual? Muy simple, porque no hay una conexión directa entre ambos extremos. No es que por dentro esté cortocircuitado, no. Lo que pasa es que van a manejar el mismo voltaje. Hay una serie de circuitos que permiten que manejen el mismo voltaje, pero que no estén conectados al mismo nodo. Y eso nos va a permitir, o sea, eh, pues, eh, básicamente de un lado al otro como aislar eh, o sea, si uno ingresa un voltaje por acá, le pone un voltaje acá, pues va a permitir que salga acá, ya aislado y con un poco más de potencia, como lo van a ver pues en los amplificadores que estamos probando. Pero bueno, básicamente, bueno, lo primero es eso. Ambos voltajes son iguales. Segunda regla, la impedancia de entrada de estos elementos es muy grande, casi infinita. Por tanto, podemos decir y argumentar que la corriente que fluye hacia adentro de las entradas es igual a cero. ¿Sí? Entonces, la corriente de la entrada no inversora, la corriente de la entrada inversora es igual a cero. ¿Sí? No le entra corriente. Pero, pues algo raro es que de hecho no está limitado el circuito para no decir que la corriente de salida es igual a cero. De hecho, no va a ser igual a cero. Entonces es algo raro porque es un circuito que no le entra corriente, pero que sí le sale. Y que estos dos terminales parecieran que están conectados, pero no están conectados. Y que no definimos un valor para la salida. O sea, no damos un valor diciendo que la entrada multiplicado por algo es igual a la salida. No, no lo es. O sea, no tenemos algo así definido. Uy, que le puse outs, out, ¿sí?
Entonces, bajo estos dos principios se resuelven los circuitos que tienen este elemento incorporado. De nuevo, no voy a spoilearles, la idea es que ustedes consulten, ¿sí? Es una información que está en todo lado. En cualquier libro de circuito lo van a encontrar y obviamente en internet lo van a encontrar, pero facilito, facilito si quieren el video que les dice haga esto, haga esto, haga esto y lo van a encontrar muy fácil. Sobre todo para las configuraciones que tenemos acá porque son las configuraciones más básicas que se pueden implementar. ¿Listo? Bueno, hasta, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces asumimos un modelo ideal. Bueno, ese es el modelo ideal y ese es el modelo teórico. Ahora, lo que se quiere con esta guía, además de tocarlos, de ver cómo se involucran en los circuitos, es que también se vea cómo pueden funcionar en la vida real. Y es que en la vida real, para que esto funcione, para que realice las mismas funciones que vemos acá, debe ir dos pines adicionales, que me parecen bastante bueno. Deben ir dos pines adicionales que uno es, obviamente, eh, una alimentación positiva y el otro una alimentación negativa. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar con valores distintos a los voltajes de entrada. Y para que en la circuitería interna que hay acá, que son bastantes transistores, diodos y resistencias, pueda trabajar. Pasa lo mismo que con el diodo ideal. Idealmente funciona bien, pero para que realmente trabaje, para que realmente ejerza las funciones que tiene que ejercer, hay un pago que tenemos que pagar. Y pues este sería el pago para el uso de los amplificadores operacionales. ¿Listo? Entonces, pues sí, obviamente la idea es que los implementemos y bueno, no van a funcionar en la simulación si ustedes no les conectan una alimentación. ¿Qué alimentación se les conecta? Bueno, vean el datasheet y ahí les dice con cuánto alimentar estos pines para que les funcionen las señales. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? No, por el momento. Bueno, espero que no. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que se realicen estos montajes, se vea cómo, bueno, los pormenores de tener un amplificador operacional, se vea cómo es que se realizan estos montajes y qué cositas pueden fallar. De hecho, pues, o sea, obviamente después, o sea, ya cuando vean, o sea, sí, bueno, si empiezan ahorita por ver estos elementos, de pronto van a decir, no, qué mamones que son para trabajar. Pero cuando ya empiecen con amplificadores hechos con transistores, esos van a decir, esos amplificadores operacionales son una maravilla. ¿Mm? Bueno, entonces, pues la idea es esa, montarlos, responder algunas preguntas, experimentar un poco con ellos y al final ver un concepto muy importante en el estudio de los circuitos, que es el ancho de banda, el cual pues vamos a ver ya ahorita, ¿sí? Entonces, eh, bueno, la idea es esa. Bueno, obviamente, dado que pues desde el taller 2 ya tenemos equipos, vamos a empezar a mirar la parte del montaje experimental, ¿sí?
Entonces, bueno, esta parte para este taller va a corresponder primero con un diodo Zener, que pues es la configuración más básica, ¿sí? La configuración de la figura 1, la cual pues debe alimentarse de diferentes valores de entrada, 9, 5, 9 y 12. Eso sí, ¿cómo implementamos esto si solamente tenemos una fuente de 12 voltios, un cargadorcito que nos da 12 voltios a 2 amperios? Bueno, para esto se sugiere que se utilicen una serie de reguladores de 5 y 9 voltios, que son elementos que permiten, tal cual como lo estamos viendo, poner un elemento, un circuito, una entrada de 12 voltios y tener a la salida una fija de 5 voltios, ¿sí? Independientemente cuál sea la entrada, la salida va a ser 5 voltios. ¿Sí? Bueno, de 5 y 9 voltios. ¿Cómo conectarlos? Ahí está todo en el datasheet. Obviamente es cuestión de que ustedes consulten. Bueno, eso como para probar lo que respecta a diodo Zener, ¿sí? Para probar ese circuito y efectivamente corroborar si funciona muy parecido al de la simulación o no. Bueno, pasando de esto, vamos a, eh, vamos a verificar lo que es eh, el trabajo con el amplificador operacional. Y es que este amplificador operacional, primero para probarse, pues tienen que hacerse eh, como utilizarse algunos conceptos como el de tierra, eh, bueno, configuración de polarización unipolar. Pues ya les digo que pues hay que consultar eso. Y pues se debe ver funcionando, ¿sí? Como para que también no solamente sepan cómo trabaja un amplificador operacional, sino también lo hayan montado. El proceso de montaje no es difícil, pero en primerazo puede que les lleven un montón de dudas, pero no se preocupen, es cuestión de resolverlas y van a ver que esto es una machera. Bueno, eso es lo que hay que hacer para la práctica. ¿Sí? Si es larga, no tanto como la anterior, pensaría yo, pero sí lleva a dar hartas dudas. Entonces, de una vez, les sugiero que vayan empezando a trabajarla. Y dado que tiene dos diferentes caminos y varios circuitos, pues si a alguno no les sale, pues pueden implementar otro. Y los que no les salgan, los pueden venir y comentar acá. Profe, no me salió. ¿Por qué no me salió? Muéstrame cómo funciona. Listo. Lo podemos arreglar, lo podemos ver para ver, pues, para tener en cuenta, pues, bueno, cómo qué cosas hay que hacerle para que funcione. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No por ahora, pero bueno, eso era el anterior. Entonces, bueno, supongo que, pues, bueno, no hay preguntas. Igual, saben que cualquier momento pueden hablar y ahí damos la opción de responder preguntas. Bueno, entonces, ¿para cuándo sería este taller? Este taller cuenta con dos sesiones, es decir, esta sería la primera sesión y la próxima sería la segunda. Por tanto, haciendo un simple vista, viendo el calendario, pues bueno, si la segunda sesión es el 13, la fecha de entrega sería el 19 de diciembre. ¿Listo? Entonces, 2 semanitas ahí para el desarrollo de este taller. Sí, David, en novenas, efectivamente, pero somos de la Nacho. Así sí, ni modos. O sea, llórelo papá. Básicamente,
Uy, y eso que ustedes no estuvieron, una vez me tocó estudiar hasta el 22 de diciembre, entonces, tranquilos. Sí, exacto. Déjenlo para el 24, que las medias van a aguantar ahí en Navidad. Y claro, pues más fácil la entrega. Bueno, para que sepan que todo tiempo pasado fue peor. Hubo peores protestas y peores descuadres de calendario. Bueno, entonces, para el 19. ¿Listo? Ahora, ah, bueno, ya pasando de esto, ya pasando de la presentación, vamos a ver ese concepto de ancho de banda. Y es que no sé cuántos de ustedes acá estén viendo señales y sistemas al tiempo de esta materia, o de pronto ya la hayan visto. ¿Alguno está viendo señales y sistemas? Ok, David sí, Esteban no, los demás no saben, ok, Dylan sí, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? El concepto de trabajo en frecuencia se vuelve muy abstracto en esta materia. Créanme que cuando yo la vi por primera vez estaba perdidísimo, ¿sí? Pero digamos que es muy útil y obviamente nos escapa de lo que es el trabajo de electrónica análoga. Entonces, vamos a verlo así como muy por encima, muy sin detalles, sin cálculos, sin cosas. Vamos a ver más el concepto de esto y cómo lo vamos a aplicar para esta clase. ¿Listo? Entonces, yo veré, muy atentos, cualquier duda, por favor abran su micrófono, ¿listo? Porque si no, esto es una bola de nieve. Al final, si tienen alguna duda, van a quedar en ceros, ¿listo? Entonces, se nos dice en un momento de la guía que tenemos que hallar el ancho de banda de los amplificadores operacionales. Bueno, este concepto de ancho de banda, ¿qué viene? Bueno, es que lo que pasa, bueno, aquí tenemos, yo tengo simulaciones, acá. Miremos esta simulación. Esta simulación muestra diferentes, o sea, el mismo circuito implementado con los tres amplificadores integrados propuestos para utilizar en la práctica, ¿sí? El LM741, el LM324 y el LF353. Todos estos en forma de integrado, vamos a ver, LM741, y viene pues con los pines necesarios para implementar nuestro amplificador operacional. Acá lo vemos, como para que se vea más grande. Hay algunas entradas nulas, pero bueno, tiene entrada inversora, entrada no inversora y salida. Voltaje positivo, voltaje negativo. Listo. Todos estos circuitos tienen lo mismo por dentro, ¿sí? Obviamente, pues hay que consultar su pinout, su diagrama pinout para verificar pues cómo están conectados, pero bueno, básicamente pues todo. Tienen una amplificación, un amplificador operacional dentro. Bueno, entonces, si yo ingreso una señal tal cual como tengo aquí configurado, voy a hacerlo acá para que se haga más rápido. Bueno, a ver, la entrada, pongamos esta entrada, perdón, eh, in, bueno, la entrada va a ser de esta señal sinusoidal que tiene como características un DC de 0,
una amplitud de 0,5, bueno, cambiemos el A otra vez, y una frecuencia de 1K. Entonces, si lo vamos a probar, verificamos la entrada. Ok. Bueno, tenemos la entrada. Wow, no sé por qué se está llevando a cabo tan lento, pero bueno, tenemos la entrada. Y la salida, como les dije, va a ser una señal que se amplifica, bueno, en este caso se amplifica dos veces, ¿sí? De 1 voltio pasa a 2 voltios y se invierte porque este es el amplificador inversor. Fíjense que la señal sale perfecta, no tiene ningún problema, está totalmente bonita, totalmente sinusoidal, listo, puede contar. Pero ¿qué pasa? Es que los circuitos, como lo vimos la clase anterior, cuando tienen capacitancias y cuando tienen inductancias por dentro, en general los circuitos que dependen de este tipo de elementos van a funcionar mal en ciertas frecuencias. No se van a alcanzar a cargar los capacitores o viceversa, no se van a cargar bien. Van a pasar cosas que no van a permitir que funcionen perfectamente. Por ejemplo, si nosotros vamos a probar eh, perdón, vamos a probarlo acá. Um, si nosotros ampliamos el voltaje de prueba, por ejemplo, se lo ponemos en, perdón, la frecuencia. Le ponemos la simulación en 10 megas, ¿sí? Vamos a modificar estas configuraciones. Entonces, stop time debe ser más rápido. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Listo. Listo. Bueno, el mismo circuito que probamos la vez pasada, fíjense que ya la salida no amplifica lo que amplifica antes, fíjense. O sea, la señal de entrada, que va de 1 a -1, es más grande que la señal de salida, siendo que en la anterior, cuando estábamos probando una frecuencia de 1 kHz, amplificaba perfecto, ahora ya no. ¿Y por qué? ¿Por qué ya no está amplificando bien? Debería funcionar, ¿no? Bueno, realmente no. Este elemento, el amplificador operacional, tiene adentro varios capacitores, varios transistores que por dentro tienen capacitancias internas, lo cual de una u otra manera rechazan cierto tipo de señales en ciertas frecuencias, ¿sí? Entonces, si nosotros lo probáramos, por ejemplo, con valores similares, ¿sí? No nos funcionaría bien porque de todas maneras, o sea, podemos hacer como una especie de barrido, o sea, ir probando frecuencia por frecuencia y verificando si funciona mejor o peor. Fíjense que aquí funciona como un poco mejor. Si lo probáramos, por ejemplo, en vez de con mega, lo probamos con 100K. Cambiamos estas configuraciones para que se nos muestren siempre dos ciclos. Cuando le vamos bajando la frecuencia, ya funciona mejor. Miren, ya por lo menos, bueno, da una señal grande, que es cuadrada, que es horrible, que está deformada, sí, pero da una señal. ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta en frecuencia de este circuito está rechazando algunas componentes de esta señal y está evitando que se amplifique, que el circuito funcione como tal. Y esto lo vemos muy común en muchos circuitos. Tanto así, por ejemplo, que si nosotros vamos a probar un circuito como este, también un circuito amplificador
a partir de un BJT, de un transistor BJT, también va a tener una respuesta en frecuencia. Aunque no tenga muchos capacitores, de todas maneras hay capacitancias internas. Entonces, si nosotros hacemos, o sea, debe haber una opción en el simulador para probar en diferentes valores de frecuencia, así como hacemos un barrido en voltaje, es decir, que probara en 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Y lo mismo para las resistencias, que cambie un 1 ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios, que suba de 100 ohmios en 100 ohmios. Bueno, también hay una forma de realizar ese barrido de frecuencia. Y es implementando una, cerrado esto, es implementando lo que es un barrido en frecuencia, como se llama, un análisis en AC. Bueno, para realizar este análisis AC, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? Bueno, en principio, la fuente de entrada debe estar en función, bueno, debe tener, además de su funcionamiento sinusoidal, que determina muy bien la frecuencia, debe tener diligenciado, bueno, debe tener algún tipo de señal, o bueno, tiene que tener alguna entrada, algo que diga qué valor de amplitud debe tener para una prueba en pequeña señal en un análisis AC. ¿Sí? Eso es lo primero. Y vamos a ver, pues, qué tiene diferente esta fuente, que tiene aquí una vaina que dice AC05. Ahora, vamos a quitar este y vamos a ponerlo de cero. Bueno, ¿cómo simulamos ese barrido de frecuencia? Vamos a nuestro panel de comandos de simulación y en vez de irnos a Transient, DC o DC Sweep, que son elementos que ya hemos usado, vamos a ir a Análisis AC. Aquí de inmediato nos va a salir estas 4 opciones. Entonces, en principio nos va a preguntar, listo, ¿qué tipo de barrido quiere hacer? Podemos, pues ya hemos visto algunos barridos, podemos hacerlo lineal, es decir, de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10. Podemos hacerlo en octavas, 2, 4, 8, 16, 32, o podemos hacerlo en décadas. Para la frecuencia lo mejor es hacerlo en décadas. ¿Por qué? Porque pues nosotros eh, tenemos que analizar el circuito pues como de manera logarítmica. Estos cambios siempre se ven mucho más notorios de manera logarítmica. Entonces, casi siempre los tipos de barridos son en décadas. Si los quieren hacer lineales no hay ningún problema, pero pues, lo pongo en décadas. Ahora, nos dice los números de puntos por década que debe tomar, es decir, como cuántas simulaciones por década va a desarrollar. Bueno, yo creo que con 10 son suficientes. Y nos pregunta, frecuencia de inicio, frecuencia de parada. Listo. Vamos a iniciar en 10 Hz y vamos a terminar en 100 megas. Listo. Uy, aquí se me metió un elemento de más. Ok. Y bueno, probándolo. Perdón. Borremos. Nos va a, bueno, en principio nos va a salir esta ventana que nos muestra desde 10 Hz a 100 MHz. Ahora, cuando nosotros vayamos a ver cualquier señal de este elemento, él nos la va a mostrar cómo cambia en función de la frecuencia. Es decir, por ejemplo, si le probamos la entrada siempre va a ser la misma en cualquier frecuencia. Puede ser en la frecuencia más alta, la frecuencia más baja, la frecuencia
no altera la señal de entrada, que va a ser de 0.5 voltios o 500 milivoltios. Pero si vemos la salida, vamos a ver algo muy diferente. La salida va a ser de 1 voltio, tal cual como debería amplificar este, este circuito, pero fíjense que después de cierto valor, la señal empieza a decaer su amplitud. Ya no amplificaría 1 voltio como lo está haciendo aquí cuando lo probamos con 1 kilohertz, sino que empieza a decaer, a decaer, a decaer, y cae, 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 y ya en el fondo, y ya, paila. No se puede rehabilitar, quedó en las drogas y paila, murió. ¿Sí? O sea, esto lo que nos está mostrando es qué frecuencias rechaza nuestro amplificador. Para frecuencias pequeñas, él amplifica sin problema una señal de 0.5 voltios a una de 1 voltio. Recordemos que es un amplificador de 2 veces. Eh, eh, Multiplica la señal por 2. Pero ya acá, aquí ya, baila. Después de cierto valor, ya el mismo circuito rechaza esa señal, no puede amplificarla y por ende va a tener valores mucho más pequeños que la mismísima componente de entrada. ¿Sí? Eso viendo ambas tendencias, aunque pues creo que es mejor que primero nos enfoquemos en la línea sólida, que es la que denota el la diferencia de magnitud que hay de esta señal de salida en los diferentes valores de frecuencia. Entonces, muchachos, pregunto, ¿se entiende qué quiere mostrar este gráfico? ¿O hay dudas? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? ¿Bien? ¿Mal? No sé. ¿Sí, buenas para lo de la clase? Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, ok. La idea es esa, la idea es que se pueda ver cómo el circuito funciona dependiendo de la frecuencia de la entrada que tenga. Por ejemplo, si nosotros vamos a probar la salida, o sea, bueno, es la misma entrada para los tres circuitos implementados con diferentes integrados. Si vamos a probar otra de las salidas, vamos a ver que es un poco distinta, porque pues cada circuito tiene cada integrado tiene su propio circuito adentro, aunque pues este es muy similar. Pero por ejemplo, si vamos a probar, bueno, estos que son LM son muy similares entre sí, pero si vamos a probar el LF, que pues está constituido por elementos distintos a los de los anteriores, pues fíjense que va a tener una respuesta en frecuencia diferente. Entonces, ¿a qué se le llama ancho de banda? El ancho de banda denota qué cantidad de frecuencia aguanta o pues permite entrar un determinado circuito. ¿Y cómo se mide? Bueno, realmente la medición, pues bueno, no planteo explicarles pues el por qué. Pero la medición no es que solamente tome los valores donde la señal está súper bonita, perfecta, de 1 voltio. No. La medida del ancho de banda plantea
que se verifique cuando la señal desde su punto máximo ha decaído hasta un 70%. ¿Sí? Es como el punto que dice, bueno, se puede rehabilitar, pero del otro punto pues ya muerte, ya ni modo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si midiéramos el ancho de banda de este circuito implementado con el LM741, vamos a aproximadamente al 70%, 0.7 voltios, que en este caso sería, y vamos a que más o menos estaría entre 100 kHz y 1 MHz, y pues más específicamente serían 200 kHz, 300 kHz, como 380 kHz, ¿sí? Viendo la señal azulita, más o menos en 380 kHz, más o menos ya muere, ¿sí? Ya cuando pasa más allá del 70% para abajo, pues ahí ya ni modo. Entonces, esta distancia que denotamos acá sería el ancho de banda. ¿Listo? En este caso, pues, como les digo, BW sería igual a bandwidth, sería 380, bueno, más o menos, kilohertz. Ahora, ¿cuánto sería el de la roja? El de la roja, pues, más o menos contabilizamos 0.7, el 70% de la señal, hallamos el punto de corte y bueno, más o menos está después de 1 MHz, digan ustedes que pueden ser 1.3 MHz, puede ser. Lo malo de estos gráficos es que no se pueden amplificar en la variable del eje X, perdón. Entonces, pues no se puede ver muy a ciencia cierta, pero de todas maneras, pues ahí observamos aproximadamente cuánto es. ¿Sí? Obviamente, estamos más o menos pensando en que este tope no da en 10 Hz, sino en 0 Hz. Que de todas maneras funciona. ¿Por qué? Porque básicamente este circuito puede amplificar DC. Que el DC, pues, ¿cuál es la frecuencia del DC? 0 Hz. Entonces, vamos a ver, digamos, lo que tendríamos acá sería una frecuencia de corte, en este caso alta, y una frecuencia de corte baja, que pues en este caso no se ve. No hay una frecuencia de corte baja. O bueno, podemos decir que la frecuencia de corte por lo bajo será igual a cero. Y esta sería 0 Hz y esta sería igual a 1.3 MHz. Y el ancho de banda obviamente va a ser la diferencia entre la frecuencia de corte alta, bueno, quitémosle la C, normalmente no se pone la C, FH, menos la frecuencia de corte baja. ¿Listo? Por ejemplo, en una función como la que se implementa cuando tenemos un circuito como este, ahí sí vamos a ver una frecuencia de corte alta y una frecuencia de corte baja. Fijémonos acá. Si esta señal lo máximo que puede alcanzar es 1.20 milivoltios, perdón, 120 milivoltios, si nosotros hacemos el cálculo del 70%, bueno, más o menos en 84. Entonces, más o menos acá sería el punto de la frecuencia de corte bajo y acá sería la frecuencia de corte alto. Y se mediría la diferencia entre el ancho, la frecuencia de corte alta y la frecuencia de corte baja. Y ese denotaría el ancho de banda de este circuito.
¿Listo? ¿Se entiende, muchachos? ¿Cómo se calcula? ¿O hay alguna duda? Profe, pero de todas maneras, cada circuito tendría dos anchos de banda, ¿no? O sea, el mínimo y el máximo. No, el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia de corte alta y la frecuencia de corte bajo. Ok, ok, vale. O sea, lo que pasa es que coinciden en estos amplificadores que, como no hay una frecuencia de corte alta, de corte baja, pues el ancho de banda es igual a la frecuencia de corte alta, pero pues no, eso no se aplica para todos los circuitos, entonces tenemos que guiarnos más que todo por esa ecuación, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando hagan este circuito, esta prueba, por favor, vean que dándole clic al eje Y, verifiquen que está en lineal. ¿Por qué? Normalmente salen decibeles. En decibeles, bueno, se ve algo muy similar, pero de todas maneras, uno no está acostumbrado a esa unidad. Es mejor probarlo de manera lineal porque pues a uno le sale en función de los voltios. Entonces, pues uno lo entiende muy fácil así. Bueno, eso es bueno, hemos hablado mucho de la línea gruesa, pero ¿qué es la línea punteada? Bueno, la línea punteada viene a denotar lo que es ángulo, lo que está en este eje de la derecha. Y es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros probamos nuestro circuito funcionando perfectamente, pues él estaba desfasado 180 grados y lo denota acá. Cuando nosotros lo probamos en un kilohertz, aquí estaba el desfase de 180 grados, es decir, estaba la señal como invertida. Pero, ¿qué pasa? Cuando se aumenta la frecuencia también cambia la fase. Y de hecho es un indicador que normalmente se presenta antes de dañarse la magnitud. Entonces, cuando empecemos a ver que un circuito se desfasa según algo que no estaba pensado, o sea, que se desfasa de la nada, pues tenemos que estar pendientes porque seguramente ya está empezando a rechazar la frecuencia de entrada. ¿Listo? Y bueno, obviamente vamos a terminar en el punto en que el desfase es cero porque básicamente pues no hay, o sea, esa señal se vuelve cero. ¿Sí? ¿Se entiende eso o hay alguna duda? Esto se trabaja mucho como fasores, es decir, tiene magnitud y ángulo, pero pues, bueno, realmente nosotros principalmente miramos la magnitud. ¿Mm? Bueno, entonces, este como que constituye el primer paso para lo que uno dice de análisis en frecuencia, ¿sí? Todos los circuitos tienen atado esto, porque en su mayoría, cuando se montan, por ejemplo, en protoboard y eso, ya tienen asociada una capacitancia, que es una capacitancia parásita, que pues, se puede quitar, ¿sí? Entonces, la mayoría, por no decir todos los circuitos de la vida real tienen esto. Es muy importante saber, pues, en qué frecuencias yo puedo utilizar mi amplificador. Por ejemplo, si yo quisiera, bueno, y tengo aquí implementada una señal como la siguiente, quisiera implementar esta señal, esto sí, pongámoslo así, a ver, esta señal de salida, bueno, ¿qué tiene esta señal de salida? Ah, mierda, la
Esta señal pues lo puse muy burdelmente porque normalmente pues se tiene que hacer con amplificadores operacionales la suma de estas sinusoidales. Pero pues lo pongo así es porque pues para que no haya eh, para que la respuesta en frecuencia sea perfecta de esta señal de salida. ¿Sí? Pero ¿verdad? Ya. Entonces, tenemos una señal que tiene, que es la suma, pues conectando fuentes en serie, pues vamos a tener la suma. La suma de una señal sinusoidal de 1 de amplitud y, y 1 kilohertz de frecuencia, la suma de una señal de 1 voltio y 100 kilohertz y una señal de 1 kilohertz, perdón, de 1 voltio a 1 megahertz, ¿sí? Que sería esta señal aquí que se ve como, pues, que se ve bien bonita, pero que de todas maneras, pues, tiene 3 componentes ahí metidos, ¿sí? Entonces, si nosotros fuéramos a meter esta señal, ¿qué creen que pasaría si yo la metiera en, en un amplificador inversor que implemente, que yo implementé con un LM741? ¿Qué creen que pase? No, ninguno. Bueno, miremoslo más bien así, como para que se entienda. Las señales sinusoidales son señales armónicas que solamente tienen una componente en frecuencia, ¿sí? Si fuéramos a representarlas aquí en un gráfico como estos, nosotros tendríamos que decir que, bueno, si solamente tiene un valor de frecuencia, tendríamos que representarlas de esta manera, como una especie de impulsos, ¿sí? Los que están viendo señales y sistemas obviamente van a reconocer esto, que es una función impulso, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos esta función? Que solamente en ese dominio está delimitado la función. Simplemente nos está diciendo, bueno, esto es de 0.5. Ah, no, perdón, es de 1 voltio. Pero bueno, nos está sugiriendo que básicamente la única frecuencia que tiene esta señal es una de 100 Hz. ¿Sí? Bueno, esa señal que les mostré, que tiene, eh, bueno, perdón, lo puse en 100 Hz, que tiene 1 kHz, 100 kHz y 10 MHz, como que superponiendo las dos cosas, si la ponemos de entrada, pues se vería de la siguiente manera, así, se vería un impulso, otro impulso y otro impulso, ¿sí? Porque es la suma de tres sinusoidales. Bueno, ¿qué creen que pasaría con esta cosita que está acá? ¿Y qué creen que pasaría con las otras? ¿Si se amplificarían o no se amplificarían? No todos al tiempo. Profe, pues yo creería que la última sí, pero no se amplificaría sino se disminuiría. Ok, bueno, efectivamente se disminuye. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo que para señales dentro del ancho de banda sí amplifica
correctamente y para señales fuera del ancho de banda no amplifica correctamente. Vamos a probarlo. Entonces, aquí en nuestras señales, bueno, primero que todo tengo que cambiar esta simulación. A ver, sí. Entonces, probarlo así. Listo. Wow. Bueno, una señal bastante grandecita. Entonces, bueno, esa sería la señal de entrada. Miércoles, me falta implementarla para este. Salida 1. Si le ingresamos esa señal, como ya la vimos, a este amplificador, bueno, ¿qué pasaría? Entonces se dibuja la misma señal de entrada con sus tres componentes, que bueno, las dejé como muy apartadas y por eso me está saliendo la simulación tan demorada. Pero si miramos la salida, hombre, muéstreme la salida, no sea malito, ahora se va a demorar aún más. Ok, listo. Bueno, fíjense la diferencia entre una y otra. La señal se amplificó, sí se amplificó. O sea, como tal, si vemos la parte central de las señales, la parte central de una está más o menos ubicada en digan ustedes, más o menos como 0.6 voltios, y la otra está ubicada en un valor distinto, ¿sí? La parte central. Entonces sí se amplifica la señal. Pero ¿qué pasa? Se ha reducido como tal ese movimiento que nosotros vemos. ¿Y ese movimiento qué era? Pues era la señal de más baja frecuencia manifestándose en esta señal. Si les hacemos un plano más detallado, vamos a ver lo que les quiero decir. Fíjense, ¿qué es esto? ¿Por qué esta está tan gruesa? ¿Por qué? Porque dentro tiene una señal de mayor frecuencia. ¿Sí? Bueno, eso se mueve tan lento. Pero entonces, es justamente eso lo que queríamos observar. Cómo efectivamente una señal se ha disminuido y la otra sigue presente. ¿Cómo podemos? Bueno, fíjense que esta simulación pues nos lo sugiere, nos lo muestra, pero de todas maneras es como muy lenta, no funciona muy bien. O sea, hablando sinceramente pues no está como muy bien. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver si efectivamente la señal ha filtrado, o sea, filtró la frecuencia más pequeña y si redujo la componente de frecuencia intermedia? Bueno, lo podemos evidenciar utilizando otra de las funciones de nuestro LTSpice, que es la transformada rápida de Fourier. No me voy a meter pues, ¿qué es la transformada de Fourier? Porque eso es una cosa que dura un corte completo en señales y sistemas. Y aún así lo van a ver hasta en la sopa. Pero lo que tienen que entender es que básicamente Fourier nos traslada del mundo de la pues bueno, de cómo vemos las señales en función del tiempo a cómo la vemos en función de la frecuencia. Una sinusoidal en función del tiempo se ve pues como la señal, así pues sinusoidal, va y viene. Y en frecuencia se ve
solamente pues, o sea, se ve implementada de esta manera. ¿Por qué? Porque solamente tiene una frecuencia, ¿sí? Entonces, si viéramos esta señal verdecita, la veríamos como yo ya la he representado acá, como una serie de impulsos. ¿Por qué? Porque es la suma de 3 señales sinusoidales, cada una tiene su propia frecuencia, entonces se vería como 3 impulsitos ubicados a lo largo en ciertas frecuencias, ¿sí? Ahora, ¿cómo verificaríamos que este circuito efectivamente filtró una parte de la señal? Bueno, viendo cómo resulta esa señal después de aplicarle la transformada de Fourier. Y es que el LTSpice tiene una componente que se llama transformada rápida de Fourier, que lo hace en función de las señales que ve acá, la azul y la verdecita. Entonces, si le damos clic, entonces podemos señalar las señales que queramos para que sean analizadas. No le necesitamos hacer ningún tipo de cambio, no hay ningún problema. Y listo. Vamos a ver cómo se muestran ambas frecuencias. Ok, para esto también se utiliza lo que les he dicho antes, no ver el eje Y como decibeles, sino vamos a verlo como lineal, ¿sí? Verlo como función lineal. Fíjense en esto, muchachos. Bueno, obviamente el verde es la entrada, el azul es la salida. Se supone que este amplificador debía amplificar las señales al doble. Y vemos que la de 1 kHz sí se amplificó al doble. Desde 0.7, perdón, pasa a 1.4. Ahora, fíjense que efectivamente hay impulsos en 100 kHz y en 10 MHz. Pero los impulsos de la salida, primero en 100 kHz se ven disminuidos y en 10 MHz ya no se ve nada de impulso. ¿Es por qué? Porque la señal intermedia, la de 100 kHz, se vio atenuada, ¿sí? Se vio atenuada porque pues ya estaba, si lo vemos acá, aquí ya empezaba a molestar nuestro LM741, ya no amplificó, sino que redujo la señal y filtró totalmente la señal en 10 MHz, ¿sí? ¿Por qué no se ven impulsos acá? Se ven como cuadraditos acá. Bueno, realmente eso es porque la transformada rápida de Fourier, pues evalúa esta señal y como solamente tiene bueno, se está construyendo, solamente tiene dos ciclos en este gráfico, pues obviamente le cuesta más reconocer que es una frecuencia determinada específica de 1 kHz. Pero de todas formas, él dice, ok, encuentro más o menos de 1 kHz, voy a estar tendiendo a que sea 1 kHz, pero dejo la duda por si acaso es una señal de un valor un poco diferente. Si ejecutáramos una simulación con más ciclos de 1 kHz, pues la veríamos más como un impulso. Pero bueno, muchachos, más allá de eso, se entiende qué se muestra ahí, se entiende por qué o sea, se entiende por qué la azul sale como sale. Sí, profesor. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? Por favor, comenten.
Profe, o sea, esa primera parte la tomamos como un impulso, ¿sí? Ese primer triangulito, eso lo Sí, tomamos como un impulso. ujú, Ok. exacto. Hagan de cuenta que es un impulso, se ve así es porque no ejecuto una simulación más larga, porque si no me va a durar 1000 años, entonces pues prefiero pues dejarlo así, pero hagan la idea que es un impulso. Entonces, muchachos, la transformada rápida de Fourier lo que nos dice es en qué valores de frecuencia está actuando mi señal, ¿sí? Y es que, ¿qué pasa, muchachos? Es que básicamente cualquier señal puede verse representada en función de una serie de impulsos o una serie de una sumatoria de diferentes valores sinusoidales, ¿sí? Bueno, esto ya es más técnico, pues ya se sale un poco de la clase, pero me gusta mostrarlo porque pues da como una noción de qué pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, ya pasando de estas señales, eh, ok, ok, no, no, ay Dios, y se bloqueó, no mentiras. Ok, quitemos esta, listo. Veamos una señal pulso, una señal cuadrada, ¿sí? Esta señal, naturalmente, bueno, implementemos un poquito, o sea, como menos uno y uno. Esta señal la vemos totalmente perfecta, totalmente cuadrada, pero por dentro, pues, o bueno, como tal, pues, esta señal se crea a partir de una sumatoria de sinusoidales, ¿sí? Normalmente los osciloscopios, perdón, los generadores de señales en el laboratorio lo hacen a partir de una suma de sinusoidales porque de por sí es muy difícil implementar ese cambio absoluto, ese cambio totalmente de lleno entre 1 y -1 voltio, ¿sí? 1 y -1 voltios. Por ejemplo, si la vemos en función de, la vemos la FFT de esta, vamos a ver que se ve como una serie de nuevo le hacemos acá, lineal, se ve como una serie de impulsos. ¿Y por qué? Bueno, porque esta señal, como les digo, está construida a partir de una serie sinusoidal. Y eso es lo que constituye la transformada de Fourier. Fourier el teorema que él sacó y pues básicamente porque todo se llama así transformada de Fourier, coeficiente de Fourier, todo de Fourier, es que él descubrió que sumando una serie de impulsos sinusoidales con diferente frecuencia y con diferente valor coeficiente, ¿sí? Ya lo vamos a ver, podemos conformar cualquier función que nosotros queramos. Vamos a ver un video que lo muestra gráficamente como para que se entienda mejor. ¿Listo? Entonces denme un segundo, voy a dejar de presentar la pantalla completa y voy a presentar solamente una pestaña de un video que después espero que les parezca interesante y para los que ven señales espero que les aclare un poco el panorama y les deje ver cómo más o menos es una función. Entonces, Profe, una pregunta antes de ver el video. sí señor, claro. Eh, ¿Había alguna razón en particular para tomar un time step tan pequeño en las simulaciones que hicimos? Bueno, pues de hecho, sí. La idea es que el time step responda más o menos a las frecuencias que nosotros estamos probando, ¿sí? O sea, si estamos probando frecuencias muy altas, quiere decir que esas señales van a tener un periodo muy pequeño.
Si nosotros no ponemos un time step muy pequeño, básicamente el simulador puede evitar poner estas señales, por decirlo así. O sea, si el time step es muy alto, o sea, estas señales se van a hacer se van a ver como trozadas, y es simplemente porque no se está dando la suficiente cantidad de simulaciones para representar lo que es una señal sinusoidal. ¿Me hago entender? Sí, 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 listo, gracias. Vale, listo. Bueno, vamos a ver. Entonces, si comprobamos, o sea, ¿cuál es la representación real de una sinusoidal? Muchas veces se nos olvida que esto es parte de simplemente el movimiento de una especie de fasor a lo largo pues de un plano cartesiano que a lo máximo pues va a conformar una vuelta de 360 grados o 2π, ¿sí? Esta señal, si la vemos como tal, moviéndose con diferentes valores de entrada, ¿sí? Esta señal sinusoidal, la podemos ver como algo así, ¿sí? Eh, a ver, ya cuando la ponga así, ya pongo. De ahí parte nuestra señal sinusoidal, de un movimiento armónico que tiene una cierta velocidad determinada por lo que acompañe el valor del ángulo, ¿sí? En este caso, pues sería la sinusoidal pura, seno de teta, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros le aumentamos la velocidad o le disminuimos la amplitud? Bueno, pues ella va a cambiar. Si le disminuimos la amplitud, si se la volvemos a un medio, pues ella se va a reducir. Y si nosotros le cambiamos la fase, bueno, ella se va a desplazar. Y si, por ejemplo, le ingresamos un elemento multiplicador, perdón, un elemento multiplicador o divisor a la señal al teta, pues esta señal se va a hacer más lenta o más rápida, ¿no? Sí. Ahora, si tenemos una sumatoria de dos señales sinusoidales de la misma velocidad, o bueno, de la misma frecuencia, a presentar una suma, ¿sí? Entonces, a partir de dos señales nosotros podemos construir una más grande. Si no siempre estas señales tienen la misma frecuencia. Bueno, aquí hacen un cambio de fase, pero pues vamos a andar un poquito más rápido. Ahora, miremos cuando tienen diferentes frecuencias. Por ejemplo, acá. Una es una señal sinusoidal con una frecuencia, digan ustedes 1, y otra es 3 veces más rápido, ¿sí? Esto lo que va a constituir es como una especie de señal distinta a la sinusoidal, la cual ya podemos ver unos ciertos rasgos de que tiene dos lóbulos bien marcados, como lo tendría una señal cuadrada. Ahora, obviamente, digamos que la suma de las dos señales, una con frecuencia diferente y una con frecuencia, bueno, ambas con frecuencias diferentes, dan como función esa señal. ¿Y qué pasa si lo implementamos con otras funciones distintas? O bueno, con otras frecuencias adicionales. Bueno, pues va a pasar que entre más componentes le pongamos de cierta de ciertas frecuencias, vamos a poder llegar a funciones mucho más parecidas como lo son las funciones cuadradas.
Entonces, fíjense que a partir de la sumatoria de ciertas señales sinusoidales, ya podemos representar una señal muy aproximada a una cuadrada. Y entre más componentes, más valores, o sea, si la serie sigue siendo infinita, la sumatoria sigue siendo infinita, pues más va a haber una similitud entre la señal resultante y una señal cuadrada. Hasta que finalmente, pues si lo ponemos al infinito, bueno, cada vez más vamos a obtener una cuadrada en función de varias sinusoidales. No, ¿por qué? ¿Por qué? Quería que en ese punto. Ok, ya. Entonces, Fourier se dio cuenta que cambiando los coeficientes de las sinusoidales y cambiando, bueno, digan ustedes 4 sobre pi sería el primer coeficiente de la primera señal. Y cambiando las frecuencias, poniéndolo en ciertas frecuencias, no en todas, no todas las señales están construidas de todas las frecuencias, en este caso están construidas de las frecuencias impares, vamos a poder lograr recrear todo tipo de señales en función de las sinusoidales. A esto se les llamó series de Fourier, ¿sí? Lo cual nos dice que pues, es una serie, una sumatoria, que tiene una cierta consecución que nos va a permitir crear dicha señal. ¿De qué se trata la transformada de Fourier? Encontrar los valores de las señales que constituyen pues, algunas de las señales que, pues, que queramos analizar. Por ejemplo, aquí dan el ejemplo de otra señal, que es la señal diente de sierra. Y bueno, también está construida a partir de sinusoidales. ¿Qué son series diferentes? Claro, miren que es. Acá sí se implementan los valores pares. Y tiene un valor más, menos, más, menos. Bueno. La serie de Fourier se trata de encontrar esa consecución que permite conformar una función. ¿Sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, y bueno, si quieren, pues les voy a pasar el enlace del video porque pues, me parece como muy diciente. Lo que intento mostrarles es que básicamente nosotros podemos amplificar cierto tipo de señales con cualquier tipo o bueno, podemos ingresarlo a cualquier tipo de circuito, pero dependiendo de el comportamiento en frecuencia en ese circuito, nuestra señal puede verse reducida, verse alterada y pueden filtrarse valores de las componentes más pequeñas. Por ejemplo, si lo probáramos esta señal con un circuito que tiene una frecuencia de corte en 1 kHz, pues bueno, podríamos olvidarnos básicamente de todo lo que hay después de eso. Y la señal saldría deformada. ¿Por qué? Porque está compuesta por menos elementos. ¿Sí? Pues acá quisiera poner o sea, pues aquí el problema es que esta señal como que es muy rápida.
De pronto si la ponemos, perdón, muy lenta, de pronto si la ponemos más rápido la podemos ver. A ver, que sea una señal de un micro. Y esto que sea de 0.5 micro. 100 kilohertz, ok, más o menos. Y esto así. A ver, obviamente cambiemos esto. 2 micro el tiempo. El step time de 0. Señor. Disculpe, profesor, pero creo que no nos está compartiendo la pestaña en la que está trabajando. Miércoles me pasó exactamente lo mismo la clase anterior. Qué pena. Realmente, como siempre comparto toda la pantalla, estoy acostumbrado. Tranquila, Eh, profesor, muchas gracias. Gracias por avisar. Entonces, lo que estoy haciendo acá es básicamente modificar esta función de cuadrada. Ok, vamos a ver la función cuadrada. Ok, no es una función muy cuadrada que digamos. A ver, esta tengo que bajarle más. Puede ser un nano. O bueno, 0.001 nano. Eso. A ver. Wow, ¿qué pasó? A ver. 2 micro. 0.01. Ok, ya al parecer ya. Entonces, esta señal de pulso se vería como algo así. ¿Qué pasó? Tal vez le puse muy pequeño esto. Ah, ok, se estaba ejecutando. Listo. Bueno, una señal cuadrada de una frecuencia de 1 microsegundo. Perdón, una frecuencia de un periodo de 1 microsegundo, por tanto sería una frecuencia de 1 MHz, si no estoy mal. ¿Sí? Si la pasamos por acá, vamos a ver qué nos resulta. Fíjense la función que da de resultado. No es una función nada agradable. ¿Por qué? Simplemente porque, a ver, tenemos esta FFT. Básicamente porque hemos filtrado casi todos los componentes de dicha señal.
Entonces, siendo que tiene una componente en 1 MHz, ya a partir de 1 MHz ya empieza a fallar. Y pues todo se va para el carajo. Creo que exageré mucho con esta frecuencia muy alta. Pero bueno, a ver si la ponemos un poquito más alta. Una frecuencia de 100 kHz. Entonces, fíjense, resulta muy distinta que la señal cuadrada. Y pues básicamente acá, no sé si la ha implementado bien, ¿no? Creo que todavía no. A ver, FFT. Sí. Sí, ambas. Y, ok, tenemos una señal que no ha filtrado del todo su componente en 100 kHz, pero las demás se van atenuando cada vez más y más y por eso pues no constituye una señal cuadrada, porque las señales adicionales se han visto aniquiladas, por decirlo así, y pues solo nos queda la señal fundamental, que si la vemos, efectivamente, pues fíjense que esta señal sí tiene una periodicidad más o menos de 10 microsegundos, pero pues no es cuadrada ni por el chiras, ¿sí? ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿O todo bien? Vale. Listo. Entonces, les dejo el enlace a este video. Qué pena me pasé 2 minuticos, pero pues entenderán que empezando 20 minutos después, pues normalmente que se ve así. No sé por qué me marca en el calendario. A ver. Compartir. Y bueno, realmente estas explicaciones en general, pues como recomendación, si van a, cuando vean señales y sistemas o los están viendo, traten de ver representaciones que les muestre cómo funciona o sea, cómo funciona, o sea, cómo interpretan las ecuaciones que se ven. Esas ecuaciones resultan como muy abstractas, pero al ver este tipo de videos uno como que coge la noción, ¿vale? Eso, pues, a modo de recomendación. Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Si no hay más dudas, pues, bueno, espero que pasen una buena noche y que tengan una buena semana. Nos veríamos la próxima clase para sesión de dudas. ¿Listo? Por favor, trabajen. Gracias, profesor, lo mismo. Vale. Cuídense pues. Hasta luego.